Bien, pues ahora vamos a hacer ejercicios de la ecuación del fabricante de lentes, ¿verdad? Solo ahí está la fórmula, la explicación de lo que representa cada parte, la pueden ver en el video de ecuación del fabricante de lentes, la primera parte, ¿verdad? O el concepto, ahora son solo soluciones, solo vamos a poner aquí la misma aclaración que pusimos al final del otro video. R es positivo para superficies convexas, negativo para superficies cóncavas y se considera infinito para superficies planas, ¿verdad? Y ahí tengo también a la derecha los 6 tipos de lentes, ya con un diagrama más pequeño y simplificado. Bien, entonces para las explicaciones que vaya a requerir en lo sucesivo. Entonces dice el primer ejercicio, un fabricante de lentes planea construir una lente plano cóncava, de vidrio, con un índice de refracción de 1.5. ¿Cuál debe ser el radio de su superficie curva? Sí, porque una es curva y la otra es plana. ¿Cuál debe ser el radio de su superficie curva para que la longitud focal sea de menos 30 centímetros? Sí, al ser plano cóncava, tenemos un caso de una lente divergente. De esas 6 figuras que tenemos del lado derecho, ¿cuál sería la superficie plano cóncava? Sería esta. Según yo quería hacer un círculo. Esta sería la superficie plano cóncava, ¿verdad? Entonces tenemos un caso de una lente divergente, su foco es negativo. Recordando también algo que ya había explicado anteriormente, ¿qué tienen en común las 3 tipos de lentes convergentes y las 3 de lentes divergentes? Los 3 tipos de lente convergente, a pesar de sus formas distintas, todas son más gruesas en el centro y más delgadas o están afiladas en los extremos. Mientras que los 3 tipos de lentes divergentes son más gruesas en los extremos y más delgadas en el centro. Con eso, con ese pequeño detalle, yo ya sé si una lente es divergente o convergente, ¿verdad? E incluso los anteojos, algunos utilizan lentes más afiladas en los extremos y otros lentes las tienen más gruesas cerca del armazón, dependiendo de su problema visual. Bien, entonces en este caso, ¿qué datos tenemos? El índice de refracción, N, es igual a 1.5. N igual a 1.5. Generalmente se va a utilizar ese valor. Creo que el valor más exacto es 1.52, pero para simplificar los cálculos vamos a manejar como 1.5 en términos generales. ¿Qué otro dato tenemos? La distancia focal. El foco sería igual a menos 30 centímetros. Que tal vez no habría necesidad de que el enunciado especificara que es negativo, porque me está diciendo que es una lente plano cóncava y el foco, nada más por saber que es una lente divergente, yo tendría que darme cuenta que tiene un signo negativo. Y bueno, la incógnita es cuánto vale el radio de su superficie curva. Vamos a llamarle ese radio R1. Y ese vale, esa es la incógnita. ¿Cuánto valdría el otro radio? ¿No? Infinito. ¿Verdad? Porque es plano. Entonces, bueno, vamos a sustituir y vamos luego a despejar F. Entonces me quedaría 1 sobre F, 1 sobre menos 30 centímetros, siguiendo esa fórmula, será igual a N menos 1, 0.5. Ahora prefiero primero sustituir y después despejar. Perdón, 1.5 menos 1 por 1 sobre R1, que eso es lo que quiero calcular, más 1 sobre R2, 1 sobre infinito. ¿Pero a qué es igual 1 sobre infinito o a qué tiende a cero? Todo esto se va a hacer igual a cero. Entonces me quedaría 1 sobre menos 30. Sería igual a 1.5 menos 1, 0.5 o un medio.
por 1 sobre R1. Luego ese punto 5 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo del lado izquierdo o pasa multiplicando al menos 30 que tengo en el denominador. Entonces de aquí me quedaría 1 sobre menos 30 por punto 5 es igual a 1 sobre R1. ¿Verdad? Bueno, y ahora lo que voy a hacer es invertir las dos fracciones. Para no volver a escribir todo, menos 30 por punto 5 da menos 15 en el denominador, menos 15 centímetros. Si dos fracciones son iguales, 2 tercios es lo mismo que 4 sextos, esto no lo escriban, entonces sus inversos son iguales, ¿verdad? Es decir, 3 medios, no estoy diciendo que 3 medios sea igual a 2 tercios, simple y sencillamente estoy diciendo que si 2 tercios es igual a 4 sextos, entonces 3 medios es igual a 6 cuartos. Puedo invertir las dos fracciones y entonces me quedaría simple y sencillamente menos 15 sobre 1, que es lo mismo que menos 15, es igual a R1 sobre 1, que sería igual a R1. Por lo tanto, el radio de curvatura tendría que ser igual a menos 15 centímetros. Y ese sería el resultado. ¿Por qué se le llama ecuación del fabricante de lentes? Bueno, para empezar, dependiendo del problema óptico que tenga el paciente, hipermetriopía, miopía, astigmatismo, y ustedes saben que hay diferentes grados, que tal vez los que usan lentes están acostumbrados con esas expresiones que se mide con el número de dioptrías, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, se va a necesitar que la lente tenga cierta geometría, también del material que se va a utilizar, que por cierto, antiguamente se utilizaba solamente vidrio, actualmente se utilizan materiales más bien como tipo plásticos que me parece que permiten que las lentes se puedan hacer más delgadas y que tengan las mismas propiedades que una lente más gruesa pero de vidrio y entonces son más estéticas, ¿no? Entonces dependiendo del problema, el problema visual establece qué distancia focal debe tener la lente. Sí, por tu problema, el foco de tu lente debe ser de tantos centímetros. Y ya dependiendo de ese foco, entonces el fabricante antiguamente debería dar la curvatura exacta para que tenga esa distancia focal, ¿verdad? Entonces, ¿qué me indica el signo del resultado? Que R me haya quedado negativo, quiere decir que esa superficie debe ser cóncava, ¿verdad? Sí, tendría que ser cóncava, lo cual sabíamos desde que empezamos a resolver el ejercicio. Ese es el ejercicio número 1. Muy bien, vamos a resolver ahora este ejercicio. Una lente menisco, y tenemos dos tipos de lentes menisco convergente y menisco divergente, pero independientemente del tipo de lente, en ambos casos una cara es cóncava y la otra es convexa. Dice, tiene una superficie convexa cuyo radio de curvatura es de 10 centímetros y una cóncava cuyo radio de curvatura es de 15 centímetros. Si la lente es de vidrio con un índice de refracción de 1.52, ¿cuál será su longitud focal? Ahora, ¿esta lente será menisco convergente o menisco divergente? Eso me lo va a indicar el resultado. Si el resultado al calcular el foco es negativo, es menisco divergente. Si el foco me queda positivo al final, es menisco convergente. Pero quiero que analicemos, porque ya saben que a mí me gusta mucho estar filosofando, a lo mejor no debo hacerlo tanto. Quiero que de antemano sepamos si es menisco convergente o divergente. Es decir, menisco convergente sería esta forma, y menisco divergente sería la que tiene esta forma. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? ¿Quién tiene el mayor radio de curvatura, la superficie cóncava o la superficie convexa? Entonces, para este caso, ¿cuál tendrá mayor radio de curvatura? La superficie cóncava, es decir, ¿la parte cóncava parece ser una porción de un círculo más grande o la convexa? Como que, no sé si se alcanza a percibir, pero la parte cóncava, la curva hacia adentro, es la que parece ser parte de un círculo más grande y la convexa de un círculo más pequeño, es decir, el radio de curvatura de la superficie convexa es menor que el radio de curvatura de la superficie cóncava.
y en el caso de esta lente es al revés. La cara cóncava es la que tiene menor radio de curvatura que la cara convexa. En este caso, ¿cuál es el que tiene mayor radio de curvatura? ¿La convexa o la cóncava? La convexa tiene un radio de curvatura menor, es decir, ¿cuál de los dos casos sería? Tiene la cóncava, perdón, la convexa 10 centímetros, la cóncava 15 centímetros. Entonces la cóncava es la que tiene mayor radio de curvatura. Entonces sería, no sé si se alcanza a percibir, pero sería este tipo de lente. ¿Sí? ¿Verdad? Y bueno, con este diagrama, pues ahí lo podemos notar. Con este otro diagrama. Lo podemos notar. La superficie cóncava tiene mayor, la superficie cóncava tiene mayor radio de curvatura y la convexa tiene menor radio de curvatura. Vamos a ver si en ese caso el resultado tiene signo positivo y si no es que me equivoqué en todo lo que acabo de decir. Bueno, entonces vamos a poner los radios de curvatura. Ahora sí tengo dos radios de curvatura. ¿Cuánto valdría R1? ¿Y qué signo tendría? ¿Cuánto valdría R2? Bueno, voy a poner los valores sin poner el signo. R1 y R2. También es indistinto a qué le llamamos R1 y a qué le llamamos R2. Lo más importante es que le pongamos el signo. Vamos a ponerlo en el orden en el que aparecen en el enunciado. R1, 10 centímetros. R2, 15 centímetros. En el enunciado no me dicen que ninguno de los dos sea negativo, pero uno es negativo. ¿Cuál es la convención? Positivo para superficies convexas, negativo para cóncavas. Entonces, dice convexa de 10 centímetros. Entonces, convexa sería el positivo y cóncava sería el negativo. ¿Verdad? Y el índice de refracción es 1.52. Bien, pues vamos a sustituir y después hacemos el despeje. Aquí es lo más sencillo. Entonces, 1 sobre F sería igual a N menos 1. 1.52 menos 1 por 1 sobre R1 por 1 sobre 10 centímetros más 1 sobre R2 más 1 sobre menos 15 centímetros. Bueno, para los que más o menos son buenos en matemáticas, tal vez ya se dieron cuenta de qué signo tendría el resultado de esta parte. Esto es lo mismo que un décimo menos un quinceavo, por el signo negativo del 15. Un décimo menos un quinceavo quedará positivo o negativo. ¿Qué es más grande, un décimo o un quinceavo? Un décimo es más grande. Entonces va a quedar positivo el resultado y el foco va a ser positivo en conclusión, ¿verdad? Bueno, vamos a resolver esta parte de ese paréntesis. ¿Cuál es el mínimo común denominador del 10 y del 15? El mínimo común denominador, ese es el máximo común divisor. El 5 es máximo común divisor. El mínimo común divisor o el mínimo común múltiplo, el número más pequeño en el que caben el 10 y el 15. El 30 centímetros, ¿verdad? Ese es el número más pequeño en el que caben. Bueno, pues si tienen duda de cómo se saca el máximo común, el mínimo común denominador, pues ahí vean un video, un tutorial de cómo se saca. Cuando se tiene que descomponer en factores primos, ponen una línea, tiene mitad, tiene tercera, tiene quinta, tiene séptima, etcétera, etcétera, y luego se hace uno con cada uno de esos factores que aparecen. Entonces luego sería 30 entre 10, 30 centímetros entre 10 centímetros, a 3 por 1, 3. Luego 30 entre menos 15, igual a menos 2. 30 entre menos 15 menos 2 por más 1, pues quedaría menos 2. Entonces quedarían 3 menos 2, un treintavo o 1 sobre 30 centímetros. ¿Verdad? Entonces esto sería igual a 1.52 menos 1, pues serían 0.52 por 1 sobre 30 centímetros.
Si le pongo un 1 al punto 52 para que pueda trabajar con dos fracciones, ¿cómo queda el producto de dos fracciones? Numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, punto 52 por 1 serían 0.52 por 1, punto 52 entre 1 por 30, entre 30 centímetros. Y después ya finalmente solo invierto, porque eso no es el foco, eso es 1 sobre el foco. Invirtiendo los dos lados, foco sobre 1 que es foco, sería igual a 30 centímetros sobre punto 52. ¿Y cuál es el resultado de esa división? 57.69, entonces lo redondeamos a 57.7. 57.7 centímetros. Noten que el resultado me quedó positivo. ¿Qué me indica el resultado positivo? Que se trata de una lente convergente. Así que aunque es menisco, sería menisco convergente. Ese sería el resultado del problema. Tal vez ahora ya con el ejercicio ya se aclararon algunas de las dudas que tal vez habían surgido cuando estábamos explicando la ecuación, ¿verdad? En este sería el resultado del ejercicio 2.